Saludos y bendiciones para ti y a toda tu familia. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de exponer la palabra de Dios. Y sigo exponiendo el libro de Eclesiastés, y hoy voy a estar exponiendo el capítulo 6. Ya en muchos, en todos los capítulos que he leído, este libro habla acerca de nuestra vida aquí en la tierra. Y digamos, pues habla de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, de nuestros sueños, que debemos de hacerlo. Y ¿qué podemos hablar de ello? ¿Qué podemos decir de nuestros sueños que tenemos y que Dios nos ha dado para que nos ocupemos en ellas, sin que lleguemos a comprender todas las cosas que hay en este mundo? El primer capítulo habla de que este libro de Eclesiastés escribió el rey Salomón, y dice que como que nada tiene sentido lo que hacemos. Así pasa cuando uno no tiene un sueño, un anhelo en nuestras vidas. No solo eso vemos en nuestra vida, sino en nuestra persona, como si careciéramos de significado. Más bien no llegamos a tener una identidad. Y deben de entender que Dios nos hizo dos géneros, varón y hembra, o dama y varón, Amén. Y cuando uno no toma en cuenta a Dios, se inventan los géneros, como ahora está aconteciendo en muchos lugares, lastimosamente, porque son los padres que deben de enseñarle a los hijos. Solamente existen dama y varón. Así Dios nos hizo desde el principio. Amén. Así que bienvenido, bienvenida a este nuevo video en vivo de exponer la palabra de Dios de parte de mi persona, en el libro de Eclesiastés, capítulo 6. Hoy en este día
Amén. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la versión de la palabra de Dios, traducción en lenguaje actual. Dice así: primero leeré todo y después daré el entendimiento, el significado, aunque casi solito se entiende, salvo algunas palabras, eh, o, o como añadirle algunas palabras de lo que dice cada uno de los versículos. Amén. Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eh, Este libro de Eclesiastés capítulo 6 eh, tiene un tema de encabezado. Dice, como lo estoy leyendo de la versión traducción en lenguaje actual, el título lo llaman La vida no tiene sentido. Amén. Dice, versículo 1. En esta vida he visto un mal que a todos nos afecta. Versículo 2. A veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Versículo 3. Podemos vivir 100 años y llegar a tener 100 hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace muerto ha tenido mejor suerte que nosotros, porque ese niño nunca llegó a ver la luz, ni supo nada. Tampoco nadie supo nada de él, ni siquiera su nombre. Sin embargo, tuvo más tranquilidad que quien pudiera vivir 2000 años y no disfrutar de la vida, pero al fin de cuentas, todos terminaremos en el mismo lugar. Todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Al fin de cuentas, el sabio no es mejor que el tonto. Lo que el pobre necesita es superar sus problemas. Por eso, vale más pájaro en mano que 100 volando. Aunque tampoco esto tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos y hasta nos puso el nombre que tenemos. Pero no podemos luchar contra Él, porque es más fuerte que nosotros. Pero nada ganamos con hablar. Mientras más hablamos, más tonterías decimos. En realidad, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Además, nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de nuestra muerte. Bueno, así es. O sea, cuando nosotros no nos proponemos de cumplir algún sueño, un anhelo de nuestro corazón, alguna meta, algún propósito, no tiene sentido. Pero le agradezco a Dios que se haya manifestado a mi persona, que me haya salvado también.
Y ahora puedo encontrar un propósito con Dios, ya que Él me llamó para que sea salvo. No solo eso, sino para proclamar su palabra, que es lo que estoy haciendo ahora, gracias a Dios. Y aunque no llegué a tener estudios reconocidos, como le diría, sí, bueno, mis palabras pues son toscas, digamos de una forma, pero lo que Dios me ha dado, eso comparto ah, en mis redes que tengo y agradezco eso a Dios. Al igual los talentos y habilidades que Él me ha dado. No solo eso, agradezco también a Dios por haberme sacado de los vicios del alcoholismo y del cigarrillo, y que también empezaba a consumir sustancias ilícitas. Eso es lo que pasa cuando uno no tiene algún sueño, algún anhelo. O sea, cuando no le encontramos sentido a la vida, porque el sentido de nuestra vida es en Dios, de que Dios nos llama a que seamos salvos. En otras palabras, reconocer que somos pecadores y necesitamos pedir perdón a Dios y también a las personas que le hayamos hecho daño, y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Cuando lo hacemos eso, entonces ahí empieza a tener sentido nuestra vida. Así como hay muchas personas que al no tener identidad, pues son manipulados de una área y en muchos puntos también en la persona. Así como hay padres de familia que a veces cuando tienen una hija empiezan a decirle que es una prostituta o algo así, o, o su madre, o si no también empiezan a decirle que él es un inútil. Digo, pues tampoco se da cuenta la persona que lo está maldiciendo. No solo eso, sino que también se está causando el mal a él mismo. Porque cuando lo está diciendo eso, digo, si vas a engendrar inútiles, entonces ni los traigas tampoco. ¿Mm? De eso hay mucho en este mundo. Vagos. Digo, ¿para qué traer más inútiles? ¿Mm? Ninguna persona es inútil en sí, porque Dios también nos ha dotado de habilidades, de talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es descubrirlos. Amén. Y dice el versículo 1, dice, en esta vida he visto un mal que a todos nos afecta. Bueno, eso lo está diciendo Salomón. En esta vida he visto un mal que a todos nos afecta. Menos que mal que a todos nos afecta. Dice, a veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Ahora, tampoco está diciendo Salomón que no hay que anhelar algún sueño o los deseos de nuestro corazón y que Dios los cumpla y luego lo disfruten otros. Bueno, los que no conocen de Dios, eso es lo que
se amargan, que quieren ser ricos, pero a la vez no quieren pagarle a sus trabajadores. O sea, no tiene que verlo así de esa forma, sino tiene que verlo desde otro punto de vista, desde otro sentido. O sea, debe pensar que lo que quiere conseguir y cuando lo consiga, no es solo para él, sino también para ayudar a otras personas. He ahí el deleite que le encuentra sentido a su vida y lo que está haciendo. Entiendo que casi la mayoría de los jefes se aprovechan de sus trabajadores y no les quieren pagar. Y bueno, eso pasa. O sea, hay algunos que tienen esa capacidad pues, de tener negocios. Y los que los disfrutan son como otros. Eh, Esos son para, diría, eh, los jefes malapaga o tacaños. Wow. También se podría decir que, pues, están siendo injustos. Están obrando injustamente en la injusticia hacia Dios. Wow. Vuelvo a leer otra vez desde el versículo 1. Dice, en esta vida he visto un mal que a todos nos afecta. Así es, o sea, acerca del dinero. Que no estoy diciendo que todos los ricos se aprovechan de las personas. No, hay jefes que diría que son buenos, que respetan, que pagan bien. Pero son muy pocos que a los que se aprovechan. Dice, en esta vida he visto mal que a todos nos afecta. A veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Ahora sigo el versículo 3. Dice, podemos vivir 100 años y llegar a tener Podemos vivir 100 años y llegar a tener 100 hijos. Pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace muerto ha tenido mejor suerte que nosotros. Ahí está. O sea, no tiene caso que una persona tenga mucho dinero, honores, eh, que todos los anhelos de su corazón em, Dios les haga cumplir y que después lo que gane le dé a otros. Y si llega a vivir 100 años con todo ello y no disfrute de la vida, dice que es mejor que un niño muerto. Es mejor que un niño muerto. O sea, tuvo más suerte en que no llegó a ver la vida sin sentido. Sigo. El contexto todavía sigue más abajo. Están interconectados del versículo 1. Ahora sigo con el versículo 4. Dice, porque ese niño nunca llegó a ver la luz, ni supo nada. Tampoco nadie supo nada de él, ni siquiera su nombre. Sin embargo, tuvo más tranquilidad que quien pudiera vivir 2000 años y no disfrutar de la vida, pero al fin de cuentas
todos terminaremos en el mismo lugar. Eso me recuerda eh, una de muchas películas que he visto de, de esas películas que de los dioses que no sé qué, que maldijeron a algunas personas. Esa que se llama Clash de Titanes, creo, semidioses y todo ello. Y aparece en esa película que una mujer vivió más de 1000 años. Y ahí cuenta acerca lo que quiero sacar de esa película es solamente esa parte de que si uno pudiera vivir 1000 años y no disfrutara de nada, pues es mejor, como dice aquí, es mejor que un niño muerto que vivir 1000 años y enojado. O sea, eso no tiene sentido. Así es. Bueno, lo que quiere decir Dios es mejor que disfrutemos nuestra vida diaria en todo tiempo, en todo momento, lo más que podamos. Entendemos que estamos en un mundo caído por el pecado y siempre habrá problemas porque no estarán contentos unos a otros, que unos llegan a tener, como dice los primeros versículos, que Dios le dé a una persona mucho dinero y honores y cumpla todos sus deseos. Siempre habrá envidiosos que otros progresen y, y la persona sea de mal carácter, o sea, el rico, el que es mala paga. Entonces, o sea, en otras palabras, es mejor vivir la vida con alegría. No me refiero a que se vaya y se emborrache, no. Uno puede vivir la vida eh, con, con paz, con respeto hacia sus semejantes. Que para eso Dios nos hizo. Que disfrutemos aquí. No solo el disfrutar en esta vida con paz y con tranquilidad, sino lo más importante es la salvación de nuestra alma. Amén. Sigo, dice: vuelvo a leer otra vez desde el principio y hasta el versículo 6 dice: en esta vida he visto mal que todo nos afecta. A veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido. Podemos vivir 100 años y llegar a tener 100 hijos, pero si no disfrutamos de las cosas buenas de la vida, ni tampoco nos entierran como se debe, yo digo que un niño que nace muerto ha tenido mejor suerte que nosotros, porque ese niño nunca llegó a ver la luz, ni supo nada. Tampoco nadie supo nada de él, ni siquiera su nombre. Sin embargo, tuvo más tranquilidad que quien pudiera vivir 2000 años y no disfrutar de la vida, pero al fin de cuentas todos terminaremos en el mismo lugar. Así es. O sea, como Dios dijo al principio, cuando nuestros padres pecaron: del polvo saliste, al polvo volverás.
Así es. Amén. O sea, no tiene tanto sentido, o sea, ya sea que una persona sea rica o no, sea como sea, al último todos vamos al polvo. Ujú. Así que no hay necesidad de hartarse uno. O ya yo ya construí mi imperio. Eh, ¿Qué caso tiene? O sea, como dijo Jesús, em, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, o sea, en los bienes materiales que posee. Si, si, si le agarra una enfermedad incurable, hasta ahí llegó. Tampoco estoy diciendo como que no hay que anhelar ese sueño de conseguir un negocio, no. Nada más que no, no nos atrape el dinero, que nosotros usemos el dinero y no que el dinero nos use a nosotros. Porque hay muchos que al tener muchas riquezas se sienten invencibles. O sea, pues el dinero no es un muro, aunque muchos lo piensan así. Piensan que son intocables. Mm. Bueno, si fuera así, pues que hagan blindajes con el dinero, si es cierto que lo protegerá de de un cañón, qué sé yo. Digo, es ilógico que muchos piensan así. Mm. Ahora sí, versículo 7 dice, todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre. Así es. Pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Así es. Si todo el tiempo trabajamos para calmar nuestra hambre, o sea, pues necesitamos pues de la comida y también del dinero. O sea, cuando trabajamos para que nos paguen. Dice, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Pues no, siempre estamos como comiendo. 3 días al día, un día o dos veces al día, dependiendo de dónde te encuentres y cómo está también la economía. Eso afecta también. Oh, es cierto. Wow. Ya le tomé sentido del versículo 1, como dijo el rey Salomón. En esta vida he visto mal que a todos nos afecta. Así es. Si el dinero es necesario. Mm, Creo que también se puede decir no es indispensable. Indispensable quizá nuestra salud. Y lo más importante que debemos de tener es a Dios, su amor, obedecer sus mandamientos y su palabra. Pero por el versículo 7 dice, todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Hay otra forma de interpretar también este versículo 7, o sea, todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre. Así como el versículo 2, o sea, eh, es como un hambre cuando una persona tiene un sueño, un anhelo de su corazón de querer ser jefe de alguien. Aunque hay muchos, o sea, no tienen llenadera ya tienen una tienda, quieren conseguir otra tienda. Ya tienen 2 tiendas y todavía quieren conseguir otra tienda más. Como dice,
pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. O sea, en otras palabras, Dios nos dice que si hemos conseguido, digamos, pongamos el ejemplo de un restaurante. Si Dios te permite llegar a tener un restaurante, pues quédate satisfecho. Y si está en las posibilidades de conseguir otro local y quieres tener hasta dos, pues adelante. Pero no busques duplicar, triplicar, multiplicar a más no poder. Es allí el problema. O sea, después te darás cuenta, como dice el versículo 2. Después acaban disfrutando otros que con el sudor de tu frente has conseguido. Si esos son para los jefes en mala paga. O sea, viendo que pasa en sus manos el dinero, solamente se queda en el, el ver en sus ojos el dinero y después como que se le escapara de sus manos. Los que son mala paga. Pero los que saben decir hasta aquí, con estos dos negocios me basta. Entonces esos están más satisfechos porque no buscan tener más allá de 3 locales de negocio, sino basta con 2. Porque entre más negocios, también se aumentan las panzas o los que los consumen también. Bueno, a menos que tengas otros más socios o tu propia familia que administre también, que, que le diga a su hijo que, que maneje sus negocios. Y si tu hijo le agrada en tener esos negocios, adelante. Aunque no todos los hijos siguen el sueño del padre. Eso hay que analizar también. Ni tampoco forzarlos a que se queden ahí, sino el sueño de tu hijo es diferente al tuyo, para que esté, digamos, contento y feliz con el sueño que él anhela. Sigo. Verbo del versículo 6 dice: todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Al fin de cuentas, el sabio no es mejor que el tonto. Lo que el pobre necesita es superar sus problemas. O sea, en otras palabras, ya sea que los que lleguemos a ser jefes o solamente un trabajador, no es que sea mejor el que tenga un negocio que el trabajador, como dice aquí. El sabio no es mejor que el tonto. Así es. Pero resalta también aquí el rey Salomón dice: lo que el pobre necesita es superar sus problemas. Eso sí, son muy diferentes los problemas del pobre. Podríamos decir también hay pobres que son codiciosos. Se molestan, se molestará también si ve que su jefe está progresando y él no. Eso también es así.
Quizá Dios lo hizo así para que solamente se mantenga del pan necesario. Dios dice también que estemos contentos con lo que tengamos. Amén. Eso tampoco nos está diciendo, no anheles nada de conseguir, sino hay que ponerlo en las manos de Dios, aquellos sueños y anhelos que queremos cumplirlos, claro, con la ayuda de Dios también, si está en su voluntad. Y si sabe que uno se va a alejar de Dios, de la salvación, es mejor que nos mantenga con el pan necesario. Vuelvo a leer el versículo 7 y todo el contexto de los versículos. Dice, todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Al fin de cuentas, el sabio no es mejor que el tonto, claro que no. Aunque somos la imagen de Dios, está en cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Lo que el pobre necesita es superar sus problemas. Por eso, vale más pájaro en mano que 100 volando. Aunque tampoco esto tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. Así es. O sea, cuando una persona pobre económicamente, es mejor que esté, ¿cómo quiere decir? Déjame analizar otra vez. O sea, la, la persona pobre es mejor que esté contento con lo que tiene en ese momento que querer ser millonario, o sea, económicamente. O sea, es mejor tener algo seguro que querer hacer negocios que después pueden llegar a ser truncados si no está, sin, no es esa la voluntad de Dios en su persona. O sea, como dice, vale más pájaro en mano que 100 volando. Ese es el dicho que decimos. O sea, es mejor tener algo que querer anhelar ser jefe, tener un negocio y querer atrapar, o sea, ese pájaro, o sea, de ser un jefe, de tener dinero. Es mejor tener algo que querer ser rico. Claro, eso tampoco está diciendo como no intentes ser rico, no, porque hay otras personas que también eso dicen. No, no es exactamente así. Todo depende también de la voluntad de Dios. Si todo depende de la voluntad de Dios en la vida de aquella persona. Aunque tampoco eso tiene sentido porque es como querer atrapar el viento, así es. Eso me recuerda creo que en uno de los capítulos del libro de Proverbios, o quizá en otro libro que dice que, que el dinero les saldrán alas y volarán. Así es. Sí, hay muchos que lo hacen para querer sentirse valorados. En otras palabras, también cae en que no tienen identidad. Piensan que al ser ricos van a ser respetados. Y no es así. Hay que darse a respetar, sea cual sea su vida, ya que tenga dinero o no. Porque nuestra identidad no consiste cuando tenemos. Y eso es lo malo en la sociedad.
Como dicen, ¿cuánto tienes? Es lo que vales. Y no es eso. El valor viene de parte de Dios, porque Él fue quien nos hizo. Y somos su imagen, todos. Amén. Vuelvo a leer otra vez el versículo 7, porque los otros versículos que todavía no he leído están en el contexto. Dice, todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre, pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Al fin de cuentas, el sabio no es mejor que el tonto. Lo que el pobre necesita es superar sus problemas de envidia. Por eso, vale más pájaro en mano que 100 volando. Sea envidioso y codicioso. Aunque tampoco esto tiene sentido porque es como querer atrapar el viento. Así es. Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos. Así es. O sea, porque hay muchas personas que, bueno, más bien bebés que mueren. Eso me recuerda cuando el rey Salomón hizo juicio a aquellas dos prostitutas, que una de ellas se acostó sobre su niño, o sea, por accidente, y lo mató. Y después intercambió ese niño. Eso sucede a muchos. Bueno, lastimosamente en este tiempo, pues, ya lo hacen con premeditación. Entiendo que hay mujeres que solamente quieren eh, experimentar el deseo sexual y nada más. Y luego avientan a su hijo. No todos. Entiendo que hay varones que los inducen a que aborten también. Dice, nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos. Amén. Agradezco a Dios que me haya hecho nacer y ver las maravillas de su creación. Gracias por el aire que respiro, por tener ojos, y de todo lo que soy es gracias a Dios. Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos y hasta nos puso el nombre que tenemos. Gracias por nuestros nombres, aunque hay muchos que prefieren cambiárselos. No hay necesidad. Es mejor que tengamos un nombre y no que no tengamos y no nos y no nos cuenten en la sociedad. A eso sí es un gran problema. Como decirle el de sin nombre, no. Agradezcamos que tenemos vida, que tenemos aliento, que tenemos nombre, que tenemos padres. Amén. Que tenemos salud. Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos y hasta nos puso el nombre que tenemos. Pero no podemos luchar contra Él porque Él es más fuerte que nosotros. Ahí está el contexto. Pero no podemos luchar contra Él porque Él es más fuerte que nosotros. Ahí podría decir, a mi entender, es como aquellas personas insatisfechas con su nombre, que agradezca que tienen un nombre para ser identificados en la sociedad. Que no tener un nombre, ese sí es un grave problema. El que le digan el sin nombre, pues no podrá hacer nada. No podrá hacer negocios o casarse, entre otros puntos. Vuelvo a leer el versículo 10, dice, nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos y hasta nos puso el nombre que tenemos.
pero no podemos luchar contra Él porque Él es más fuerte que nosotros. Amén. Sí, Él es el Todopoderoso, el Dios de la verdad, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de justicia y de juicio. Pero nada ganamos con hablar. O sea, la persona es insatisfecho con su nombre. Pero nada ganamos con hablar. Mientras más hablamos, más tonterías decimos. Ahí está. Sí, o sea, es una tontería el que no estemos satisfechos con nuestro nombre. Así es. Y el versículo 12 nos contesta: en realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Bueno, cuando uno no conoce de Dios, no hay propósito, no hay dirección, no hay identidad. Amén. En realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros, claro que no. Pero Dios sí. Dios sí sabe cuál es lo mejor para nosotros. La salvación de nuestra alma, que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Y también pedirle perdón por las personas que les hayamos hecho mal. Y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Y así llegamos a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Ahí sí hay propósito. Ese es el mero punto para todas las personas. Esa es la meta de ser salvos. Amén. Dice, en realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Amén. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Sí, es eso también. Ujú. Dice, en realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Mm, Nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de nuestra muerte. Voy a analizar el último versículo, pero en otra versión. No le entiendo qué quiere decir ese último versículo. El versículo 12. Voy a leer el de la otra versión que leo más, que es la versión de la palabra de Dios, Reina Valera 1960, dice así. Dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? No, tampoco. Uno más, sí, ya. Otra versión dice, leeré una que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Ujú. Dice, vuelvo a leer
la versión traducción en lenguaje actual. En realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros en esta vida, no, Dios sí. No tiene ningún sentido vivir tan poco y desaparecer como las sombras. Eso me recuerda en uno de los libros del Nuevo Testamento, que a comparación de la eternidad que vamos a estar con Dios, en esta vida terrenal es muy, muy poca. Amén. Porque en la eternidad nunca se va a acabar, a diferencia de nuestra vida terrenal. Por eso Dios nos manda que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Y cuando ya estamos con Dios, ya tiene más sentido la vida, porque el por qué nos hizo nacer, no morimos, existimos, o sea, todo lo que encierra este capítulo. Y de todo lo que nos inquieta nuestro corazón, de los sueños y anhelos que queremos cumplir. Porque ya al conocer de Dios ya ponemos nuestros sueños a Él. Si llega a cumplir lo que deseamos, pues qué bueno. Y si no, pues también qué bueno, porque no era la voluntad de Dios. Amén. Dice, además nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de nuestra muerte. No, claro que no. Ya después de muerto, nuestra mente pues ya no piensa nada. Llegamos en un estado de inconsciencia, como un sueño letargo, así cuando dormimos. No nos acordamos qué aconteció a nuestro alrededor. Así es. Bueno, agradezco a Dios por haberme permitido ya acabar este otro capítulo más del libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés capítulo 6. Amén. Y te pregunto a ti, dama, a ti, varón, ¿ya tiene sentido a tu vida? ¿Conoces qué quieres cumplir en esta vida? Pero lo más importante para que tenga sentido tu vida es que tomes en cuenta a Dios, te arrepientas de tus pecados y pidas perdón a Dios y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, para que sea salva tu alma y cuando mueras puedas estar en su presencia. No es solo pedir perdón por tus pecados y pedirle a Dios que te perdone y recibir a Jesucristo. También es necesario que te vayas purificando, o sea, leyendo la palabra, pidiendo perdón de cuando vuelvas a recaer en algún pecado. No es ninguna licencia también como para que sigas pecando, no, sino que te alejes todo tipo de pecado, así como la mentira. Si antes mentías, empieza a hablar la verdad y de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso después de que hayas hecho la oración de fe, de salvación, que hayas creído de todo corazón, no creas como en vano, no, sino hazlo de todo corazón. Y
después que hayas hecho la oración de pedir perdón a Dios y de limpiarte de todo pecado y de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, empieza a leer su palabra. Primero lee el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6, que están registrados los 10 mandamientos. Y después de ahí empieza a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vayas aprendiendo de Jesús como obró. No tienes que hacerlo todo así como él hizo, así como Juan el Bautista. Ellos hablaron conforme cómo era esa gente en aquellos tiempos. Te doy la referencia de cuando empieces a hablar tú también de la palabra de Dios a otros. Toma el ejemplo de la mujer adúltera. Trata a todos con amor. Acércalos a Dios con amor cuando ya tengas más conocimiento de la palabra. Y bueno, hasta aquí mi parte de la exposición de la palabra de Dios. Y hasta la próxima con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Hasta la próxima con el favor de Dios. Bendiciones.